Cuando era jovencillo, en mi casa se usaba mucho un refranillo para situaciones como esta, ¿no? Que venga Dios y lo vea. Genial. Puedes dejar a leer la pantalla fija. Y mientras que estaba escuchando la canción, la letra, concretamente, me daba cuenta de lo desenfocado que estaba el refranillo. Ese que venga Dios y lo vea. Primero porque Dios no tiene que venir para ver, está viendo. Y segundo porque ya vino y no solo vio, sino que vivió todo lo que estábamos escuchando en la canción. Vino y vivió y experimentó una vida normal, pero también experimentó y vivió dolor, sufrimiento, abandono de los amigos, la traición de uno de esos amigos. La muerte en una cruz, el Calvario previo a esa muerte. Y como escuchábamos en la canción, también la resurrección y la vida eterna y el cielo. Y pensaba, sin mala intención, pero con los refranillos, cómo a veces quitamos peso a la vida, a la pasión, a la muerte y a la resurrección de Jesús, que con tanta solemnidad se recuerda en esta Semana Santa que ya está terminando. Lo dejo por ahí. Año tras año, tras año, tras año y tras año, se recuerda la muerte y la resurrección de Jesús. Y para cualquier cristiano resultan que esas dos realidades históricas son dos realidades en las que descansa su salvación. Y me pregunto por qué. ¿Por qué para un cristiano, para cualquier cristiano, su salvación, el cielo, la vida eterna, descansa en la muerte y la resurrección de Jesús? No sé si alguna vez nos hemos parado a pensar en eso. ¿Qué significa la muerte? ¿Qué significa la resurrección? ¿Y qué rol juego yo en todo eso? Permitidme que lea un pasaje que me encanta. Voy a volver con él al final. Es el Evangelio de Juan, el capítulo 20, los versículos del 10 al 16. Es el momento que sucede justo después de que las mujeres vayan al sepulcro, lo podéis leer en Marcos 16, van de camino al sepulcro, van pensando en quién les va a quitar esa roca que han corrido enfrente de la puerta, de la puerta del sepulcro, quieren llegar para poder atender al cuerpo sin vida de Jesús. Pues este momento, este pasaje un poco más largo, es el que detalla el versículo 9 del capítulo 16. Las mujeres van de camino al sepulcro, van varias. Algunas de ellas salen corriendo y solo se queda María Magdalena, desconsolada. Ante un sepulcro vacío, los discípulos regresaron a su casa. Pero María se quedó afuera, llorando, junto a ese sepulcro vacío. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo voy a por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. ¿Quién es este Jesús
¿Quién es esta persona de la que esta semana hemos estado viendo imágenes por la tele y por la calle? Hemos estado viendo representaciones de una manera y de otra, con diferentes nombres, y hemos estado viendo quién es. ¿Y por qué se alegra tantísimo María? ¿Quién es Jesús? ¿Qué diríais? Una respuesta rápida, sin meterme en demasiada profundidad y sin complicarme mucho. Sí, Jesús es un hombre, una persona que vivió en un momento histórico. Ya nadie medianamente serio pone esto en tela de juicio, y según los evangelios, sin dejar de ser 100% hombre, resulta que Jesús fue y es 100% Dios, o el Hijo de Dios, o una de las personas del único Dios unipersonal y trino, que desafía la capacidad de entendimiento del más pintado. No se puede ser 100% algodón y 100% lana a la vez. Y Jesús es 100% hombre y 100% Dios a la vez. Y Jesús es una de las tres personas de un Dios unipersonal que se relaciona personalmente conmigo y personalmente entre sí. Fácil, yo lo sabía. O sea, cuando preguntan quién es Jesús, todo el mundo tiene muy claro quién es Jesús. Facilísimo de entender. Primera locura de la mañana, primera locura de la Semana Santa. La identidad y la naturaleza de Jesús. En función de lo que aceptemos o no de esta locura, pues así será más o menos fácil ir entendiendo el resto de locuras de la mañana. Porque si es una locura que Dios se hiciera hombre y caminara por este mundo con hambre, con sed, riéndose, llorando, si eso es una locura, el significado de la muerte no es menos locura, pero que un muerto resucite ya, podemos apagar la luz y salir. Cuando lo piensas fríamente, la Semana Santa es una locura. Año tras año, con solemnidad, pero celebramos una locura. Permitidme que dé la locura por asumida. Con más evidencias que con menos, permitidme que asuma la muerte y la resurrección de Jesús como un hecho histórico real. Quizá me hubiese sentido más cómodo en esa línea de predicación, pero permitidme que la dé por asumida. ¿Para qué muere Jesús? ¿Para qué resucita Jesús? ¿Qué rol tengo yo que jugar en todo eso? Y digo ¿para qué? Y no por qué, aunque se puede mezclar. ¿Por qué? Pues podemos añadir muchos porqués. Históricamente muere porque hay una conspiración política, porque hay un político con poco carácter que se deja presionar, porque hay una masa manipulable de personas que se manipula. O sea, porqués hay muchos porqués. ¿Por qué médicamente sería otro porqué? Pues porque la cruz, además de cruel, era mortal, de necesidad. No quiero centrarme en esos porqués, sino en un porqué o en un para qué desde un prisma completamente espiritual. Espiritualmente, ¿para qué muere Jesús? Siguiente pregunta sencilla. Estamos en Semana Santa. Estamos hartos de ver a esa persona que ya hemos identificado con más o menos dificultad, como todo eso que acabamos de decir, y ahora, ¿para qué? En conversaciones con muchos amigos la respuesta siempre es fácil. Muere para el perdón de los pecados de todo el mundo. ¿De acuerdo? Hoy no me voy a meter en diferenciar pecado en singular de pecados en plural. No me voy a meter ni siquiera en hablar de qué es ese pecado o esos pecados, sino que quiero ver si realmente me identifico con ese todo el mundo de la primera carta de Juan del capítulo 2. ¿Estoy dentro de todo ese mundo por el que Jesús muere? Antes de aceptar la cruz y después de aceptar la cruz. ¿Estoy dentro de ese todo el mundo? ¿O yo ya no? ¿O yo como ya soy cristiano, yo ya no?
O yo no soy, será para el pecado de otros, yo no soy tan malo como para que no he hecho nada tan grave, para que Jesús, Dios, se hiciera hombre y tuviera que morir, se tuviera que clavar en una cruz por mí. No, no, no. A lo largo de mi vida, antes y después de la cruz, me he enfrentado con dos mentiras. Antes y después. La primera, principalmente, fue antes, pero también la he vivido después. La primera es, no soy tan malo como para que la muerte de Jesús tenga que ser por mí. No soy tan malo. No he hecho nada tan grave como para que la muerte de Jesús sea por mi culpa. De hecho, Dios, con todo lo que hago en mi pensamiento, si quieres sumar la cruz, si quieres sumar la sangre de Jesús, si quieres sumar el sacrificio de tu Hijo, a mi bondad y a mi justicia lo sumas, pero que sepas que no es necesario. No hace falta. Con lo que hago yo ya es suficiente para entrar al cielo, que es de lo que va el asunto. El asunto va de salvación, de vida eterna, del cielo. Señor, con mi bondad, con lo bueno que soy, con lo bien que hago las cosas, lo que llevo en la mochila de bueno pesa muchísimo más que lo malo. La cruz no es necesaria en absoluto. La segunda mentira ha sido la contraria. Y esta no la experimenté antes de la salvación, la experimenté después. Se puede experimentar antes, también en mi caso, después. La segunda es la contraria. Soy demasiado malo para que la muerte de Jesús sea suficiente para entrar al cielo. Me he visto tan feo por dentro que sin humanamente cometer ningún delito, me he visto tan feo por dentro delante de un Dios santo y perfecto que he ido a la contradicción. La sangre de ese Dios santo y perfecto no es suficiente para una persona tan fea por dentro como yo. La sangre de Jesús no es bastante. Dos mentiras. Mentira 1, no necesito la cruz. Mentira 2, la sangre de esa cruz no es suficiente. Y en el fondo del asunto el problema es el mismo. En diferentes momentos de mi vida me he visto menospreciando, valorando poco que Dios se clavara en una cruz por mí. Como digo, el asunto va de cielo, de salvación espiritual y de eternidad. De ir al cielo, de alguna manera. Permitidme que dé por asumido a Jesús, su divinidad, su muerte y su resurrección por el ámbito en el que me muevo. Permitidme que lo dé por asumido. Imaginad que se abre la puerta. Hemos puesto este ejemplo en muchas ocasiones. Se abre la puerta y podemos encontrarnos cara a cara con Jesús. Sí, he muerto. Y Jesús me pregunta, ¿qué crees? Dime, ¿qué crees para que esta puerta esté abierta delante de ti y para entrar conmigo? ¿Qué crees? Porque de eso va la Semana Santa, de fe, de lo que creemos. ¿Qué crees? ¿Qué responderías? Después de recorrer mis dos errores, mis dos mentiras, tengo que creer como el primer día que cualquier cosa que no sea la cruz y que cualquier cosa que señala a la cruz es menospreciar la sangre de Dios.
¿Qué crees? ¿Hasta qué punto crees que la muerte de un hombre por ti es justa? ¿Hasta qué punto crees que la muerte de Dios por ti es justa? ¿Hasta qué punto crees que la muerte de Dios por ti es suficiente? De eso va el asunto. De que la muerte de Dios por ti sí es suficiente y es lo único suficiente. Es difícil de creer. Es una locura tratar de entenderlo. Pero si la muerte de Jesús hubiese sido solo eso, ¿qué diferencia habría entre la muerte de un hombre que muere y la muerte de cualquier otro hombre? Por eso la locura de la cruz, que hace que no haya nadie tan malo como para no poder ser salvado, ni nadie tan bueno como para poderse salvar, la locura de la cruz hace que sea imprescindible la resurrección. ¿Hasta qué punto puedes creer en la resurrección de un hombre? María Magdalena lo tenía delante y no se lo creía. María Magdalena ni esperaba ni creía en la resurrección de Jesús. Había vivido con Jesús antes de la cruz, había visto sus milagros, había visto su divinidad, no digo carisma, digo divinidad, seguramente incluso lo habría escuchado hablar de que iba a resucitar después de 3 días, pero ella ni lo esperaba, ni lo creía. Y pruebas no le faltan. Versículo 14, tiene a Jesús delante. Está viendo a Jesús resucitado con sus propios ojos. Y no es capaz de creer en la resurrección. No es cuestión de hechos, no es cuestión de pruebas, que las hay evidencias más que suficientes. No es cuestión es cuestión de percepción, de capacidad de ver una realidad completa que al estar sumida en la oscuridad no puede ver. Creo que todos somos capaces de percibir que vivimos en un mundo físico, palpable, con carne, con hueso, con aire que se respira, con sol que calienta. Todos somos capaces de asumir que vivimos en un mundo físico palpable, y creo que muchos podemos reconocer que igualmente hay que sumar una dimensión espiritual al mundo en el que vivimos para poderlo entender de una forma más completa. Pensando en esto, recuerdo muchas conversaciones con la familia. Partiendo de una dimensión espiritual, cuando metes a Dios por medio, es tan posible o más creer en la resurrección de un muerto, cuando metes a un Dios creador por medio, es tan posible al menos como creer o asumir, por ejemplo, un universo de energías impersonales e intencionales, impersonal y a la vez intencional, que puede repartir justicia cósmica. O sea, puestos a entender la dimensión espiritual, ¿por qué voy hacia un sitio? ¿O por qué voy hacia otro? ¿Por qué quiero vivir una eternidad pseudoeterna en un universo que se extingue? ¿Y por qué no doy una oportunidad a abrir los ojos, por muy oscuro que esté la cosa, para ver como María que me encuentro? Creo que por la repercusión. María está en un momento realmente oscuro. Está sufriendo. Está en tal agujero que no puede ver más allá. Y objetivamente la situación física es horrible. Es tremendamente fea. Pero le hace falta añadir esa realidad espiritual de que Jesús vivo está a su lado.
una vida de mega espiritualidad, de no tener en cuenta el mundo por el que pisas, es un error tremendo. Pero una vida que no tiene en cuenta esa parte espiritual es una vida incompleta. Si vivir pseudo espiritualmente es una torpeza, vivir sin tener en cuenta la dimensión espiritual es agotador. Y eso es lo que dice el Domingo de Resurrección. Jesús vivo está ahí, a tu lado. Por muy oscuro que sea el hoyo en el que estás, por muy oscuro que sea el agujero en el que andas, por mucho que la dureza objetiva de la situación material no te permita verlo, la realidad espiritual es que Jesús está ahí, vivo, contigo. Vale, si la oscuridad a veces no te permite ver a Jesús a tu lado, vivo, a veces la luz de la diversión, genial, de unas vacaciones en familia, de un día de trabajo fantástico. A veces esa luz hace que la pupila sea tan chiquita que tampoco nos permite ver a Jesús, pero tanto en lo bueno como en lo malo. Jesús vivo está aquí y ahora, hoy. Y es una locura. El Domingo de Resurrección es una locura. Te está diciendo, Dios vivo está aquí y ahora a nuestro lado. ¿Te lo creas o no? Está ahí. Y no porque sea Domingo de Resurrección. Me encanta Mateo 28:20. Todos los días, siempre, estaré con vosotros, siempre, hasta el final del tiempo. Siempre, a vuestro lado, siempre. Hay una realidad espiritual que está esperando que la descubramos. Y si la hemos descubierto, que está esperando que la vivamos. Como cristianos, experimentamos la salvación de Jesús y luego, ¿qué? ¿Cómo de real es la presencia de Dios vivo en vuestra vida cada día? Siempre, hasta el final de los días, siempre. No hay un Domingo de Resurrección. Bueno, también. ¿Cómo de real? En mi caso, menos real de lo que me gustaría. Precioso motivo de oración, Señor, que tu presencia sea real, siempre. Siempre. Hay un Dios que está vivo y que nos está llamando por nuestro nombre cada día, por primera vez, como a María. Pero cada día. Siempre. En algún momento después de la cruz me he perdido. Y no sabía muy bien qué ni cómo buscar. Antes de la cruz he estado perdido también y me he visto buscando. Quizás en algún momento de vuestra vida, ahora o más adelante, quizás andes buscando. Quizás no estés buscando en la mejor dirección, quizás sí, no lo puedo saber, pero no estaría de más darle a Dios una opción. Creo que Dios es una buena opción. Para mí es la única opción, pero creo que es una buena opción a tener en cuenta para dar respuesta a esa realidad espiritual que todo ser humano tiene. Quizás, si andas buscando, quizás como María en algún momento, incluso puedas escuchar a Dios llamándote por tu nombre. Quizás. Si eso llega a ocurrir, hay que responder. ¿Cuál sería tu respuesta? En mi caso, hace 20 años, un domingo, más o menos, 20, algo, 10 y muchos, no sé, un domingo de resurrección como hoy, escuché al Señor llamarme por mi nombre.
y no me quedaba más remedio que responder. No sabía muy bien cómo hacerlo. Ni siquiera quería hacerlo público. Pero fue un antes y un después. Señor, gracias. Gracias por tu entrega. Gracias por tu sangre. Gracias porque no soy tan bueno y me he podido ver necesitado de ti para entrar al cielo. Gracias porque no soy tan malo como para que no puedas perdonarme. Y gracias porque si hoy me muero, contigo de la mano, voy. Eso es una dimensión espiritual. Me encuentro mucho más cómodo en el terreno de la apologética aunque no sea un amor platónico, no un amor tan profundo como para otros hermanos, pero no me encuentro nada cómodo en este ámbito espiritual, pero es que es la realidad. No puedo negar que en mí convive una realidad física y una realidad espiritual, y no puedo negar que el Señor es quien ha dado sentido a eso. Como iglesia, y con esto termino la predicación, normalmente a primeros de mes, una vez al mes, solemos recordar esa entrega y esa muerte de Jesús y esa resurrección con la mesa del Señor, con los mismos símbolos con los que Él le explicó, con el pan y con el vino, con los mismos símbolos con los que Él le explicó a sus discípulos lo que iba a pasar en la cruz. Lo que ocurre es que Juan 3:16, y lo tengo grabado a aguja en la funda de mi Biblia, es que todos los que en Él creen tienen vida eterna. Eso es lo que recordamos. Que pase lo que pase aquí, hoy y ahora, los que en Él creen tienen vida eterna.